celulares apagados, por favor, y el recreo lo tenemos más o menos en 1 hora. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes una reflexión en torno al objetivo que nos convoca en esta escuela constituyente, que es trabajar, profundizar los contenidos referidos a un cambio constitucional que no solamente sea una reforma, sino efectivamente de poder a la ciudadanía a partir de la convocatoria al poder constituyente originario, es decir, a través de un proceso de asamblea constituyente. Y el objetivo de esta clase es tratar de abordar una pregunta que creo que es relevante debido a la coyuntura que afronta el país. Entonces partimos con la pregunta: ¿podría una asamblea constituyente contribuir o colaborar a reducir la corrupción? Esa pregunta es justamente importante debido a que el debate hoy día central, tal vez en la sociedad, gira en torno a la corrupción, instalada como un elemento central que ordena el funcionamiento del sistema político. Los que se oponen justamente a la Asamblea Constituyente dicen que eso radica más que en las instituciones, en la voluntad de las personas. Pero tal como nos advirtió nuestro compañero que recién nos acaba de advertir sobre el dilema de esta hipoteca inversa, nuevamente vemos que la corrupción radica justamente en la vía institucional. No está solamente con la convicción o en la eticidad de los individuos, sino que son justamente las instituciones las corruptoras. Son las instituciones las que corrompen a la persona que tenga la mejor intención, debido a que su propia dinámica es la que rompe sus propias finalidades. Yo tenía una imagen acá que lamentablemente no vamos a poder ver, es una imagen de un cartel en Uganda que dice "Corruption is deadly, stop it". Entonces es una imagen de una gran peste que en un mural los habitantes de Uganda dibujaron para ilustrar su percepción de la corrupción, como una peste, como si fuera una enfermedad. Pero obviamente que la corrupción no es un evento natural, no es que ocurrió como si hubiera habido un cataclismo, como que si nos cayó un terremoto, una inundación, ¿ya? Esa percepción de la naturalización de la corrupción como algo, un evento exógeno que cae sobre la gente, evidentemente no es real. La corrupción tiene causas que nacen de la vida institucional, del diseño institucional. Yo quisiera que partamos la discusión sometiendo a crítica la definición más usual de corrupción que nos entregan muchas de las instituciones académicas, y que es la siguiente. Yo quisiera a lo mejor 3 o 4 palabras acá que sometan a crítica esta expresión. Dicen que la corrupción es el desvío de recursos públicos con finalidades privadas. Voy a repetirlo. El desvío de recursos públicos con finalidades privadas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, varias observaciones que nos ayudan a pensar que entonces que la corrupción no es solo el desvío de recursos públicos con finalidades privadas, porque eso, ¿cuál es la imagen que hay detrás? De que hay un burócrata en su oficina que se lleva la plata para la casa, que es un burócrata estatal que logra desviar los recursos a su bolsillo, que por supuesto existe, pero no es el caso central, por ejemplo, en nuestro país, donde son los corruptores privados los que ponen plata de su bolsillo para comprar algo que no es desviar dinero directamente, sino comprar voluntades. O sea, Ponce Lerux no se ha llevado el dinero público a la casa directamente, sino que lo que ha hecho es comprar las voluntades que ha permitido que él se apropie de un bien público, ¿verdad? Y conservarlo en el tiempo, como es el salitre y el líquido. O Penta no ha sido él el que se ha llevado directamente los recursos públicos y los ha desviado a su casa, sino que ha comprado otra cosa, que es un bien público diferente, que es la voluntad del legislador, ¿ya? Así podríamos ver en múltiples otros ejemplos que no cabe esta idea de que la corrupción sea solamente el desvío de recursos públicos con finalidades privadas. Hay también otras formas de
ejercicios de la corrupción que no se ajustan a esa definición. ¿Por qué? Porque como alguien nos decía recién, la palabra corrupción tiene una etimología que es muy rica y que define bien qué es lo que significa, cuál sería el sentido de esa expresión. En latín el con es una expresión que tiene que ver con algo que es un conjuntivo, ¿ya? Y el rumpere es romper, destruir, estallar, hacer pedazos, es cambiar el sentido, la misión, el fin de algo. Eso presupone que las cosas tienen una finalidad. Por ejemplo, un sistema de seguridad social tiene la función, supuestamente, de entregar pensiones. ¿Qué es lo que vendría a corromper un sistema de seguridad social? De que la finalidad de ese sistema ya no es entregar pensiones, sino generar utilidades a una serie de accionistas que no son los beneficiarios de esa función. Entonces, uno puede ver que el sistema completo de AFP es un sistema corrupto, aunque sea legal, perfectamente legal, pero no cumple la función a la cual se debería diseñar, que es entregar pensiones. Entonces, si uno piensa en la corrupción de un alimento, ve que es una manzana que ya no puede ser comida, porque ya no tiene la finalidad de alimentar, sino que si tú la consumes, te va a dañar, te va a enfermar. Si tú tocas o determinado otro producto que está corrupto, tú tienes un riesgo, porque ya no cumple la función primordial a la cual se había diseñado, ya no está vigente en su esencia la finalidad a la cual esa institución o esa función social había sido pensada. Entonces, restaurar o regenerar la corrupción significa pensar cuáles son las metas de las instituciones, cuáles son las metas del Estado, cuáles son las metas que deberían cubrir o orientarse cada una de las instituciones que nos dotamos colectivamente por medio del pacto político. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Pero corrupción entre privados puede existir? Exacto, porque presuponemos que hay una función en la relación por la cual nos relacionamos. Es decir, si yo corrompo mi relación matrimonial, es que habíamos tenido un pacto de mutuo acuerdo, de mutuo cariño, afecto, compromiso, fidelidad. Si yo corrompo esas relaciones, que ya no estoy cumpliendo esa finalidad de amor, compromiso, porque te estoy dañando, o te estoy colocando el gorro, te estoy siendo infiel, te estoy poniendo los cuernos, ¿entiendes? Y ahí sea legal, digo. Es legal, porque yo a lo mejor no lo sabe mi cónyuge, ¿ya? Pero ahí estoy corrompiendo el pacto, el acuerdo final al cual habíamos llegado, ¿ya? Entonces, todo tiene que ver con las finalidades que hemos definido para que las instituciones cumplan su misión. Y por lo tanto, la corrupción tiene que ver con finalidades más que con procedimientos solamente. Y el gran problema que hoy día estamos viendo es que en la sociedad chilena se está percibiendo que corrupción tiene que ver con legalidad. No sé si vieron varias declaraciones, no sé si Andrade o otros diputados que decían, bueno, el ministro Insunza, antes de renunciar, argumentó que todo lo que él había hecho en consultoría a SQM había sido absolutamente legal y por lo tanto irreprochable, ¿no? Cuando sabemos que justamente lo que estaba ahí en juego eran prácticas que desnaturalizaban la función de un ministro o de un parlamentario, o en su caso un presidente de una comisión de minería de la Cámara de Diputados, que al mismo tiempo ejercía tareas al servicio de una de las principales industrias mineras del país. Entonces, clarificar el sentido y la especificidad institucional no es algo sencillo, porque no existe un vademecum, no existe un manual que nos diga que esto sirve para tal cosa. Si uno compra una lavadora, sabe que sirve para lavar la ropa, ¿ya? Si uno compra un ordenador, un computador, sabe que sirve para determinadas funciones. La cámara de video se supone que tiene que tomar buenas imágenes. Pero ¿cuál es la función, por ejemplo, del Congreso? ¿Cuál es la función de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la función del gobierno? Eso es una definición política
que la sociedad debe llegar a arribar, debe llegar a construir en un proceso colectivo, porque no existe ese vademécum, podemos tener distintas opiniones sobre cuál es la función del Congreso, pero sin embargo podemos llegar a un mínimo, a una mínima convicción respecto a lo que el Congreso debería hacer, que tiene que ver con una mínima orientación al bien común, al interés general, como diría Rousseau, a una mínima respuesta a intereses generalizables, universalizables. Y eso es justamente lo que hoy día se pierde. No existe una atención a esas finalidades. Hay un filósofo escocés, que se llama Alistair MacIntyre, que trabajó muy bien este tema diciendo que toda institución tiene incorporada o conlleva una cierta práctica institucional. Y él define las prácticas en un sentido muy interesante. Dice que toda práctica presupone una forma coherente y compleja de actividad humana, cooperativa y socialmente establecida, que orienta al logro de sus exigencias específicas o bienes intrínsecos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un bien intrínseco que subyace a toda institución. Que toda institución debería buscar un bien que le es propio, ¿ya? Que es inherente a su propia identidad, a su propia finalidad, ¿no? Entonces, un gobierno, por distinto signo político que tenga, por distinta manera como se pueda gestionar esa institución pública, debería identificar muy bien cuál es ese bien intrínseco, esa exigencia específica que le es propia. Y evidentemente que en Chile esos bienes intrínsecos, esas exigencias específicas, son las que están en tensión, las que no están claras, las que se han diluido. Es decir, no existe una clara definición de ese bien intrínseco que se busca, porque las instituciones parecieran buscar otros fines que no son los propios. El sistema de pensiones no busca entregar buenas pensiones, busca entregar alta rentabilidad a los accionistas, ¿verdad? O el sistema de salud de las ISAPRES no busca entregar buena salud a los usuarios, sino que busca entregar buenas utilidades a sus propietarios. O en el caso de la educación podemos ver lo mismo, no es la calidad y la excelencia académica el fin de las instituciones educacionales, sino que es que los dueños de la institución obtengan mayores rentabilidades. Eso es, por lo tanto, corrupción. La corrupción, por lo tanto, no es solamente la actividad ilegal que realiza un funcionario en la oscuridad de la noche cuando se roba unos bienes públicos y se los lleva al bolsillo. Obviamente eso también es corrupción, pero corrupción es sobre todo aquella actividad legal o ilegal que desnaturaliza las instituciones, que las rompe en su función, que impide que construyan un camino que les lleve a cumplir sus bienes intrínsecos. Y por lo tanto no son capaces de cumplir las exigencias mínimas que la sociedad les ha otorgado. Chile aparece en todos los indicadores internacionales como un país muy poco corrupto. Y esa es la gran contradicción. Si uno ve el estándar de transparencia internacional de los últimos 20 años, Chile aparece como el país menos corrupto de América Latina. Pero el problema es el indicador. ¿Cómo se mide la corrupción en el indicador de transparencia internacional? Por medio de un informe de prensa que indica normalmente los grandes escándalos que aparecen publicados en el último año. ¿Y cuándo aparece una noticia referida a corrupción? Cuando hay una transgresión legal, porque se inicia un proceso judicial. El problema es que en Chile toda la corrupción de la dictadura fue absolutamente legal. Es decir, se operó bajo la estricta legalidad, creando, por ejemplo, figuras tan corruptas como la que permitió la privatización de las empresas públicas mediante el famoso capitalismo popular, que algunos recordarán. Yo no recuerdo el caso de Llanza, particularmente, ¿no? De personas que se les otorgaba a los trabajadores de la empresa títulos accionarios de la compañía a un precio bajísimo, y a la puerta de salida de donde se les entregaba el documento había una serie de funcionarios que se las recompraban al doble de valor para que después en 2 meses más cobraran 20 veces el valor. Entonces, ahí encontramos, digamos, la fórmula perfecta de la desnaturalización de las instituciones. Sobre la larga data de la corrupción, algunos datos, ¿no? Yo recuerdo una muy buena carta de un
de uno de los directores de las empresas salitreras inglesa en el año 1878, poco antes de la Guerra del Pacífico, que narra simplemente a su oficina en Londres, ¿no? Él la escribe en Valparaíso, diciendo que ya tiene lista la comisión para todos los parlamentarios para que voten en contra del pequeño impuesto que había colocado el gobierno boliviano a las empresas salitreras de Antofagasta. Es decir, Ponce de León no inventó nada, ya lo practicaba la empresa salitrera en el siglo XIX. Y después tomemos por ejemplo las 40 medidas de la Unidad Popular y nosotros siempre recordamos el medio litro de leche, pero nos olvidamos que las 8 primeras de esas 40 medidas eran medidas anticorrupción, que tenían que ver con la dieta de los parlamentarios, con el mal uso de los recursos públicos, pero si uno las lee hoy día parecen nimiedades, parecen prácticas casi inocentes respecto a la gravedad de los acontecimientos de hoy día, porque el país era mucho más pobre, y por lo tanto la corrupción era también de menor escala. Entonces, para volver acá al problema que nos plantea nuestro invitado, nuestro participante, ¿qué hacer? Yo creo que el diseño de una nueva constitución puede colaborar justamente a encontrar lo que nos decía nuestro amigo acá, la esencia de las cosas. El proceso deliberativo de una asamblea constituyente, lo que nos ofrece como posibilidad es construir un marco deontológico, no solamente un marco legal. ¿Por qué? Porque una constitución no es solo un marco jurídico, sino también es un relato de sentido, una orientación que tiene que ver con la definición del sentido de las instituciones. ¿Para qué están diseñadas las instituciones? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es la misión? Y eso se nota efectivamente, por ejemplo, en la forma como están redactadas. Si uno, por ejemplo, toma, esta es la Constitución ecuatoriana, pueden bajarla de internet, es muy interesante, y la compara con la chilena, una de las cosas que primeramente se va a encontrar, que es muy extraño para nosotros, es la manera como se redactan los artículos. Acá en Chile, las constituciones, la del 25 o la del 80, siempre definen la función de las instituciones en base a una misión predeterminada, ¿ya? En cambio acá, la redacción parte por la idea de que se debe resguardar un derecho. Se define un derecho, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, se define un derecho que debe defender, y sobre la defensa de ese derecho después se le asignan una serie de tareas que nacen de ese derecho predefinido. Es decir, todas las instituciones, incluso las más pequeñas, las instituciones más indirectas, se les ha definido un norte que está orientado en un enfoque de derecho, ¿ya? Y sobre ese derecho después se asignan una serie de funciones subyacentes. ¿Cómo se puede llegar a definir ese norte? Es pensar el poder constituyente como pacto constitucional que define un contrato moral básico en la sociedad, ¿ya? ¿Y qué entendemos por contrato moral básico? El redefinir o reconstituir la esencia de las instituciones. Eso obviamente no nace de una manera naturalista, o de una manera, por decirlo así, ¿ya? Que suponga que obviamente todos vamos a tener acuerdo inmediato sobre la naturaleza de cada institución pública. Presupone que eso lo vamos a conseguir dialógicamente. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? De que yo no puedo presuponer que el Estado tenga una función natural, como la vieja ley natural aristotélica, de que nace del cielo. Todos vamos a tener a lo mejor distintas opiniones sobre la naturaleza del Congreso, la naturaleza de las Fuerzas Armadas, la naturaleza del sistema previsional, del sistema de salud, pero podemos llegar, y eso es lo que deberíamos hacer, a generar legitimidad por medio de un proceso dialógico lo más amplio posible. ¿Por qué? Hay una pequeña observación que hacen los filósofos morales del siglo XX, tiene que ver con que la legitimidad en una sociedad democrática no nace de la capacidad del poder de instalar una ley desde arriba hacia abajo, sino justamente de la capacidad que tenga de convocar la opinión y la participación de los involucrados. Jürgen Habermas lo define muy bonito, yo lo quiero leer textual, dice:
únicamente pueden aspirar a la validez aquellas normas que consiguen o pueden conseguir la aprobación de todos los participantes en un discurso práctico. Esto lo llama el principio del discurso. La idea de que en una sociedad democrática, ¿qué es lo que tiene legitimidad? Es aquello que todos los involucrados le otorgan legitimidad. Y todos los involucrados han tenido capacidad de incidir y deliberar sobre esa definición. Y eso es justamente lo que no hemos tenido nunca en Chile. Nunca, porque nunca hemos tenido un proceso constituyente, hemos podido deliberar y otorgar validez a las normas que nos rigen. Siempre han sido heterónomas, han sido impuestas por aquel que ha tenido el poder y ha logrado instalarlo de acuerdo a determinadas características. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el poder constituyente? ¿O qué es lo que debería construir una asamblea constituyente? Generar condiciones de legitimidad. Karl Lowenstein, que es otro de los grandes constitucionalistas y teóricos de la Constitución en el siglo XX, dice lo siguiente: la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones del poder absoluto ejercido por los detentadores del poder. Voy a repetir. La historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de las limitaciones del poder absoluto ejercido por los detentadores del poder, así como el esfuerzo de establecer una justificación espiritual, moral o ética de la autoridad, en lugar de un sometimiento ciego a la facticidad de la autoridad existente. Eso es constitucionalismo. Todo lo demás es simplemente el ejercicio puro y duro del poder que no reconoce el ejercicio de una constitución legítima, sino simplemente un orden fáctico que se impone por la fuerza y que no tiene en cuenta la legitimidad original. ¿Cuál es la historia del constitucionalismo democrático? Yo quisiera hacer un breve repaso, un poquito histórico, para mostrar algunas claves que nos muestran cómo los pueblos han ido construyendo a lo largo del tiempo esa capacidad de ir arrancándole al poder absoluto su carácter total, ilimitado, y empezar a ejercer funciones de limitación y de reorientación al poder del Estado. Si uno empieza a hablar sobre constitución, la primera palabra a la cual deberíamos remitir es a la idea de Carta Magna. No sé si ustedes no sé si lo han visto en otra clase, ¿no? Que la idea de Carta Magna viene porque existe una Carta Magna, que es la Carta Magna inglesa, de 1215. ¿Qué ocurrió en ese año? No sé si todos recuerdan a la historia de Robin Hood. ¿Se recuerdan a Robin Hood? Robin Hood es un personaje de leyenda, pero parece que existió algo así, parecido, en una revuelta de campesinos nobles, aliados, una alianza interclasista, por decirlo así, entre la nobleza y el bajo pueblo, que se opuso al rey Juan sin tierra, porque era un déspota, un autoritario, un dictador, un tipo que pretendía usurpar las potestades que tenían los distintos órdenes medievales, ¿no? Las otras órdenes o los otros gremios de la sociedad. Y hicieron una guerra, y finalmente lo vencieron. Y en vez de matarlo, y en vez de destituirlo y cortarle la cabeza, como en la Revolución Francesa, lo que hicieron fue obligarlo a firmar un documento. Ese documento existe, está ahí, uno lo puede ver en Inglaterra, tiene el timbre y el sello y la firma de Juan sin tierra, y se llama la Carta Magna, ¿ya? Esa Carta Magna introdujo una serie de limitaciones al poder. Por primera vez, un rey dejó que los plebeyos le impusieran un límite a su poder y le ordenaran la función que debía cumplir. Y eso no fue gratuito, fue una lucha, fue una pelea que logró instalar, entre otras cosas, la idea de la habeas corpus, por ejemplo, o el fuero, por ejemplo, de los nobles para poder debatir frente al rey sin que le cortaran la cabeza, ¿ya? Una serie, por lo tanto, de derechos civiles y políticos fundamentales, ¿ya? Desde ahí arranca toda la tradición de los derechos políticos en Occidente. Pero nadie recuerda que 2 años después, el bajo pueblo, los campesinos, los sin tierra, los que vivían en el bosque, no solamente exigieron derechos civiles y políticos, sino también exigieron derechos económicos y sociales. Y le arrancaron a este mismo rey, Juan sin tierra, lo que se llama la Carta de Foresta, 1217.
¿Y qué consiste la Carta de Foresta? Que les otorgó el derecho a acceso a todos los bienes públicos, comunes, a los bosques, lagos, ríos, mares, montañas del rey, a todos los espacios públicos de los cuales extraer un sustento. Entonces, a partir de ahí, Robin Hood y sus muchachos pudieron entrar al bosque de Sherwood legalmente a obtener madera, miel, hierbas medicinales, cazar, pescar, obtener un sustento básico, una renta mínima de subsistencia y de dignidad, que les permitía, por ejemplo, resistir a las levas de la nobleza para ir a la guerra, o resistirse a las obligaciones del rey de entregarle parte de su cosecha. Es decir, un sustento básico que les dio una dignidad. Y esa Carta de Foresta existe hasta hoy, en Inglaterra. Claro, en el siglo XVI, ¿qué es lo que hizo la monarquía Tudor y después la monarquía subyacente? Generar lo que Marx llama el proceso de acumulación originaria, es decir, los cercamientos de esos bienes comunes que durante 5 siglos fueron cercando esos bienes comunes, limitándolos, limitando su acceso hasta reducirlos a su mínima expresión. Legalmente hoy día existe, pero la cantidad de bienes a los cuales los ingleses podían acceder son menores, ¿ya? Debido a que se fue dando este cercamiento. ¿Para qué? Para darle espacio a las praderas, porque lo que venía a ser el negocio era el de la lana, porque subió el precio de la lana y eso después generó la industrialización, y lo que más analiza en el siglo XIX respecto a la industria textil que da el origen a la revolución industrial, ¿ya? Pero lo que nos da la idea de la Carta Magna y la Carta de Foresta es que los derechos políticos, civiles y políticos, y los derechos económicos y sociales fueron fruto ya desde la Edad Media de una lucha, de un intento de la ciudadanía por limitar ese poder absoluto de los reyes por medio de una organización donde distintas clases sociales aliadas logran generar un pacto para poder limitar ese poder absoluto. No nace de la nada. Otro ejemplo histórico de cómo se va dando esa disputa. Florencia, a mitad del siglo XV, Savonarola, que la autoridad para distribuir los cargos y los honores resida en el pueblo entero. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, ¿quiénes distribuían los cargos y los honores? Pues justamente era el rey, era la autoridad absoluta que tenía la capacidad de decir quiénes eran los que tenían algún tipo de reconocimiento, ¿ya? Este primer signo, este primer momento, refleja que hay un cambio de mentalidad. Ya no es simplemente el hecho de que hay un señor por sobre los demás que es capaz de ordenar el naipe del poder en la sociedad. ¿Qué dice Maquiavelo? Unos años después, dice: y en cuanto a la prudencia y la estabilidad, afirmo que un pueblo es más prudente, más estable y tiene mejor juicio que un príncipe. Y no sin razón, se compara la voz del pueblo a la voz de Dios. Pues vemos que la opinión pública consigue maravillosos aciertos en sus pronósticos, hasta el punto de que parece tener una virtud oculta que le previene de su mal y de su bien. Miren, estamos hablando del principio del siglo XVI. En cuanto a juzgar las cosas, muy pocas veces sucede que cuando el pueblo escucha a dos oradores que intentan persuadirlo de tesis contrarias y que son igualmente virtuosos, no escoja la mejor opinión y no llegue a comprender la verdad cuando la oye. Gran intuición, ¿ya? Es decir, en el pueblo, cuando se dan las precondiciones del diálogo, las precondiciones comunicativas que permiten escuchar de la manera más diáfana posible las mejores opiniones, el pueblo normalmente escoge la que más le conviene y que tiene la finalidad de conducirlo a su mejor vivir. Precondiciones para el constitucionalismo contemporáneo democrático. Tomás Moro, también siglo XVI, el ejercicio de utopía como ejercicio racional contrafáctico para esbozar a partir de una metáfora, a partir de una novela, de un texto imaginario, una constitución ideal opuesta a la idea de la constitución material existente.
frente a la constitución existente, del orden fáctico existente. Tomás Moro nos ofrece en Utopía una constitución contrafáctica, pero ideal, a la cual poder tender, y que reorienta las funciones del gobierno en torno a un ideal de bien común. Otro autor que nos puede iluminar cuáles son las orientaciones del constitucionalismo democrático, Bartolomé de las Casas, en América Latina, México, Centroamérica, Guatemala, que reconoce que el poder jurídico de los indígenas americanos sobre sus tierras, ríos, minas, es de igual entidad que los fueros comunales de Castilla. ¿Qué quiere decir eso? Que los usos, costumbres, normas consuetudinarios que tenían los pueblos indígenas tenían igual valor normativo, según su visión, La civilización europea. que la civilización europea, que los fueros de Castilla que habían sido arrancados por los comuneros castellanos al rey para reconocerle sus propios derechos, ¿ya? Es decir, acá hay derechos que son anteriores a la legislación, son anteriores al orden legal vigente, y esos derechos son los que se deben reconocer. Y eso es lo que él defiende, ¿no?, frente a Ginás de Sepúlveda y todos los otros constitucionalistas del orden establecido, diciéndoles aquí hay derechos pristinales, derechos originarios, que deben ser resguardados. Otro autor importante, en otro plano de la realidad, que viene a reconocer la misma idea, pero en otro orden de cosas, Marucci Spinoza, siglo XVII, nos dice que existen derechos naturales inalienables, pero en el orden de la libertad de expresión y la libertad de conciencia, y que no se pueden desconocer, y que él mismo renuncia a privilegios con tal de resguardar su libertad de expresión y esa libertad de conciencia. Y por lo tanto el orden vigente, aunque no los reconozca, debe reconocerlos porque son inalienables. Otro autor liberal, que es muy malo cuando se lo analiza en términos del derecho de propiedad, pero que en términos de los derechos anteriores a la legislación y al derecho de rebelión es muy interesante. John Locke, siglo XVII también, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, habla de lo que él denomina el appeal to heaven, el llamado al cielo. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente, escuchemos, dice: el pueblo tiene el derecho a reservarse la última decisión, derecho que corresponde a todo género humano, cuando no hay sobre la tierra apelación posible. Es decir, si yo ya no tengo nadie a quien apelar, si no tengo a nadie a quien recurrir porque se están vulnerando mis derechos, tengo el derecho de tomar la última decisión como pueblo. Es decir, el derecho de juzgar si hay o no hay causa justa para dirigir su apelación a los cielos. Y nadie piense que esto da fundamento para que haya desórdenes, pues este principio no se pone en funcionamiento hasta que los abusos padecidos por el pueblo son tan grandes que la mayoría repara en ellos, se cansa de ellos y tiene necesidad de mandarlo. Es decir, cuando tú has recurrido a todos los recursos legales, a todos los recursos humanos posibles, tú tienes este derecho a clamar al cielo. ¿Qué es lo que hicieron los colonos norteamericanos en el 100 años después, en la revolución independentista? Hicieron una bandera con un pino verde que decía arriba, Appeal to Heaven, llamamos al cielo, clamamos al cielo. ¿Por qué? Porque ya habían dicho, nosotros hemos apelado al rey en todas las ocasiones y nunca nos han tomado en cuenta, nunca nos han reconocido como sujetos de derecho. Y por lo tanto, hoy día no tenemos capacidad de ser ciudadanos de primera en este Estado. Y por lo tanto nos rebelamos, tenemos el derecho a la rebelión, porque hay algo que está por sobre el orden legal existente. Pero sin embargo, uno de ellos, Jefferson, tenía un montón de esclavos. Exacto. La libertad era para él, pero Era una libertad acotada. Lo mismo ocurrirá en la Revolución Francesa, cuando Olympe de Gouges, por ejemplo, nos va a hablar sobre los derechos de las mujeres, o los jacobinos negros en Haití van a reclamar los mismos derechos que los franceses en Haití. Rousseau, ¿qué nos dice? Que todo poder representativo tiene un límite, porque todo poder representativo es solo un poder concomisario. ¿Qué nos dice en el contrato social? Dice algo muy interesante que hoy
lo tenemos olvidadísimo. Dice, los diputados del pueblo no son ni pueden ser, pues, representantes, son únicamente comisarios, y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña, solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo. No es nada. ¿Y cómo lo traduce eso a la legislación? Bueno, ahí tenemos al famoso Abbé Sieyès, que nos distingue entre poder constituyente y poder constituido. En su famoso ensayo, ¿qué es el tercer Estado? Se le pregunta, ¿qué es el tercer Estado? Nada, todo. ¿Qué es lo que ha sido hasta ahora? Nada. ¿Qué es lo que quiere ser? Algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el tercer Estado? Según Sieyès, es el único capaz de encarnar a la nación, pero que exige ser representado. El poder constituyente es omnipotente e ilimitado, pero solo puede actuar de manera excepcional para luego ceder la lógica limitada a los poderes constituidos institucionales. Y ahí está el equilibrio moderno, el mínimo común denominador que nos podría decir qué es lo que es esta lógica de un constitucionalismo democrático. Presupone, por lo tanto, la existencia de un poder constituyente ilimitado, omnipotente, que delega para el ejercicio cotidiano ese poder a un poder constituido, pero en razón, como diría Rousseau, de un poder comisario, delegado, limitado, para poder reconocer los mandatos a los cuales se le ha otorgado. Otro antecedente interesante, por ejemplo, el cartismo, que es este movimiento inglés del siglo XIX, que elaboró frente al rey, a la reina Victoria, una carta que se llama la People's Charter, una carta del pueblo, que la enviaron al Parlamento y que tenía 6 peticiones. Y si uno las lee hoy día, dice, bueno, eso sigue hoy igual, estamos igual. Porque en buena parte son demandas permanentes de tensión. Dice, sufragio universal, en ese caso solo masculino, estamos en el siglo XIX, todavía no había esa conciencia, para mayores de 21 años. Segunda demanda, carácter secreto del voto. Tercero, un sueldo anual para los diputados. ¿Por qué? Porque el sueldo se suponía como una renta para existencia, no para el lucro ilimitado como actualmente es, para que no solamente los ricos pudieran ser representantes del pueblo. Renovación anual del Parlamento. Ellos pedían una renovación anual, y sin renovación de mandato. Abolición de los requisitos de propiedad para acceder al Parlamento. El establecimiento de circunscripciones legales que aseguraran la representación del mismo número de votantes, es decir, que no hubieran distritos más grandes que otros. Otro antecedente que nos muestra cómo esta idea constitucionalista democrática se va expandiendo en el tiempo. León de Witt, el gran constitucionalista de inicios del siglo XX, que nos plantea la idea de establecer una obligación del Estado respecto al derecho de propiedad y redefinirlo en función de la utilidad social. Como la Constitución, el orden constitucional nos viene a dar un norte respecto a la función de la propiedad. La obligación del Estado, nos dice, es hacer todas las leyes que sean necesarias para asegurar la realización de la solidaridad social en materia de trabajo, asistencia y educación. Para ello es indispensable que la propiedad privada sea igualmente vista no como un derecho, sino como un deber, como una función social capaz de garantizar la resolución armoniosa de las contradicciones de clase. Esto es simplemente el derecho liberal, moderno, de la Europa de inicio del siglo XX, de inspiración, en este caso, católica incluso. No es un texto de un autor ni siquiera socialista, sino simplemente de un autor que logra entender que la función fundamental de la Constitución es darle una misión, incluso a la propiedad. ¿Cómo se empieza a implementar eso? Yo creo que el primer indicio de cuándo cambian las constituciones y empieza a darse otro marco es la Constitución mexicana de 1917. ¿Por qué? Porque es la primera constitución que aplica justamente estas ideas. En México, saliendo de la Revolución Mexicana, con el cadáver aún de Emiliano Zapata caliente, recién asesinado, se da una constitución y que en medio de las contradicciones y las luchas que había implicado la revolución, logra definir
una serie de derechos sociales que duraron durante buena parte del siglo XX. Por ejemplo, la propiedad ejidal de la tierra, que llegó a ser reconocida hasta la reforma neoliberal de Salinas de Gortari en el año 1992. ¿Ya? Entonces, primer ejercicio de constitucionalismo democrático. Otro caso, que normalmente ya ni lo recordamos porque es imposible de analizar debido a la amnesia colectiva. 1917 también, pero en la Unión Soviética, la Declaración de los Derechos del Pueblo, de los Trabajadores y del Explotado, que reconoce una serie de derechos, declara a Rusia República de los Soviets, de los obreros, soldados, campesinos, que todo poder pertenece a los soviets, que la República Rusa se construye sobre las bases de la Unión Libre de Naciones Libres. Uno puede decir, todo eso después queda en papel mojado, obviamente, ¿no? Ahí viene la regresión, la corrupción de esas mismas instituciones a partir del estalinismo. Sin embargo, ya había aquí una idea de un proyecto constitucional avanzado que reconocía esa serie de cosas. Dice, por ejemplo, en el tercer punto de la declaración, que es el germen de esa constitución, asignándose la tarea de suprimir cualquier explotación del hombre por el hombre, de eliminar radicalmente la división de la sociedad de clases, de reprimir implacablemente la resistencia de los explotadores, de establecer una organización soviética de la sociedad y de conseguir la victoria del socialismo por todos los países, la Asamblea Constituyente declara: toda la tierra pertenece al pueblo que la trabaja. Queda confirmada la ley sobre el control obrero de las empresas, declarando como primer paso hacia la desentrega total de las fábricas, minas, transporte, en manos del Estado obrero y campesino. Uno puede decir, bueno, eso es una dimensión maximalista, imposible, pero el año 19, la socialdemocracia alemana, aliada a sectores reformistas de la burguesía, proclaman la Constitución de Weimar, que genera una serie de pisos mínimos que tienen mucho del aire del año 17. No totalmente, pero logra construir un Estado donde se empiezan a garantizar derechos. Esa Constitución de Weimar del 17 es la que van a obtener como referencia acá los constitucionalistas del año 25. No de manera directa, porque obviamente hay un deslavamiento, un desgarramiento, se minimizan los derechos y garantías que había otorgado la Constitución de Weimar 17, pero ese es el marco que empieza a delimitar un constitucionalismo democrático. Otro ejemplo, ¿no? La Constitución española del año 31, de la República Española, que tiene como borrador la Constitución alemana de Weimar, ¿no? Y que también deslava algunos aspectos, pero que al menos reconoce elementos centrales de un constitucionalismo social y democrático. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Estados Unidos tiene una constitución que nunca ha cambiado esencialmente y que sus instituciones de reforma operan de una manera distinta, porque justamente tienen que ver con un proceso que es mixto entre el poder legislativo y el poder judicial. En el año 33 hay una enmienda constitucional que envía el presidente Franklin Delano Roosevelt, se llama la National Industry Recovery Act, que es una acta de reconversión industrial, ¿ya? Pero que tiene la función, o en su esencia, lo que hace es redefinir constitucionalmente la función de la economía y introduce la posibilidad de que el Estado limite determinadas funciones económicas, fundamentalmente en el campo de los trusts, de los monopolios, y que reoriente también la función de la industria en función de áreas estratégicas de la economía. Después de una larga, eso es lo que se llamó el New Deal. El New Deal no fue más que una reforma constitucional, un cambio en la Constitución norteamericana para poder permitir ese tipo de procesos, ¿no? Y eso obviamente fue objeto de enorme disputa, de enorme lucha, y que permite finalmente que Estados Unidos introduzca cambios fundamentalmente tributarios, progresivos, que van a originar la posibilidad de crear una enorme clase media y derechos sociales y económicos para la enorme masa de la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurre? Viene el nuevo pacto, que se llama el Pacto del 48, que su máxima expresión está contenido en las constituciones antifascistas de Italia y Alemania, y que constituyen un piso democrático y social entre
dos ámbitos, ¿no? Dos campos políticos, fundamentalmente. La democracia cristiana y una socialdemocracia avanzada. Y que define ciertos grados de acuerdo sobre la forma como debería funcionar el Estado y en la garantía de derechos económicos, sociales de la población. Y un funcionamiento democrático básico que opera fundamentalmente hasta los años 70. Ese constitucionalismo democrático logró que durante décadas se pudiera implementar un sistema tributario que generó condiciones de establecimiento del estado de bienestar, ¿ya? Y que pudo financiar pensiones, educación, sanidad, seguro de desempleo, etc. Hace pocos días atrás, hace pocos meses atrás, todos hemos estado comentando, tal vez ustedes también, el nuevo libro de Thomas Piketty, que se llama Capital del siglo XXI. Uno de los descubrimientos mayores de Piketty es colocar en el tiempo los niveles de desigualdad, medidos estadísticamente. Y uno de los grandes descubrimientos de eso es que se produce una enorme curva en U entre los años 30 y los años 70. Yo lo voy a poner acá para que por lo menos lo podamos ver en el gráfico. A ver si lo alcanzamos a ver. Si ustedes ven esa flecha roja, se ve un poco. Por ahí va. Ahí está mejor. El gráfico parte en el año 28 y llega al 2008. Ese gráfico indica niveles de desigualdad y de inequidad en las sociedades occidentales, Europa y Estados Unidos. Si uno lo ve, durante todo el siglo XIX se produce un enorme incremento de la desigualdad que llega a niveles extremos a inicios del siglo XX. Disculpa, ¿no? Está ahí una fórmula que no está la... Sí, detrás de la fórmula hay una línea roja. ¿Lo alcanza a ver? Aquí yo la veo. Ahí. Eso. Se ve el flujo rojo. Ese flujo rojo es el estudio de Piketty respecto a... Si no lo vemos más tarde, lo vemos. Imagínense ustedes, bueno, para seguirlo. El año 28, 1928, la desigualdad en Occidente llega a sus niveles extremos. El punto peak de la desigualdad. Y después viene una larga ciclo a la baja de esa desigualdad que está relacionado justamente al cambio en las políticas tributarias. Esos cambios en la política tributaria nunca hubieran sido posibles sin este gran pacto de cambio constitucional que empieza con la reforma constitucional norteamericana del año 83 y el ciclo que se da después de la Segunda Guerra Mundial con las nuevas constituciones europeas del año 48. Y eso llega a establecer un nivel de equidad que tiene su máximo apogeo en los años 50 y 60. Y después nuevamente en los años 70 la flecha se vuelve a incrementar hasta llegar al año 2008 en que llega a superar la desigualdad del año 28. ¿Y por qué él coloca esa fórmula ahí? Porque él que dice, mire, la naturaleza del capitalismo, analizando 300 años de historia, es que, como dice él, R es mayor que G. ¿Y qué es lo que es R? Es renta del capital. ¿Y qué es G? Es crecimiento. Claro, ¿ya? Renta del capital siempre supera al crecimiento. Y él lo mide matemáticamente. ¿Y qué significa eso? Que si dejamos que simplemente el capitalismo funcione, tal como hoy funciona, de acuerdo a su propia lógica, a su propia normatividad, la renta del capital, todas las rentas que obtiene el capital de toda su maquinaria especulativa, extractiva, siempre supera el porcentaje de crecimiento de la economía. Y si nosotros sabemos que hoy día, por ejemplo en Chile, el gran problema es que está bajando la tasa de crecimiento, y que gran escándalo porque va a llegar a un 2.5, siempre la tasa de renta del capital va a llegar a ser
4 o 5 veces mayor. Esa es la proporción que nos ofrece Piketty en su obra respecto a la lógica, cómo funciona la lógica extractiva del capital. Y por lo tanto, frente a esa lógica, donde R siempre es mayor a G, la única manera de hacer que R sea al menos igual a G es generar un marco normativo institucional que permita atajar ese tipo de diferencia, ¿ya? Y permita el establecimiento de un marco impositivo que haga que R pueda llegar nuevamente a ser igual a G, es decir, que la renta al capital sea equivalente al menos al crecimiento. ¿Qué experiencia tenemos nosotros para ver qué es lo que se está haciendo? Yo creo que en América Latina tenemos una experiencia rica que nos dice que hay búsquedas, ¿no?, respecto a cómo redefinir la relación de la ciudadanía frente al control social, ¿ya? Y eso es lo que llamamos nosotros el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Partiendo ¿por qué? Por la Constitución colombiana del año 91, venezolana del 99 y ecuatoriana y boliviana 2008-2009. ¿Ya? Yo creo que ahí hay algunos elementos que podríamos citar. A mí me parece interesante, por ejemplo, ¿dónde está? Estoy por acá. Más claro, en la Constitución boliviana, por ejemplo, que nos diga que el pueblo soberano, título 6, artículo 241, el pueblo soberano por medio de la sociedad civil organizada participará en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y a las empresas, instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. O cuando la Constitución ecuatoriana nos dice, artículo 204, el poder es el mandante y el primer fiscalizador del poder público en el ejercicio de su derecho a la participación. O en la disposición sobre el poder ciudadano en la Constitución venezolana, que dice el poder ciudadano se ejerce por el Consejo, el poder ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. O incluso la Constitución colombiana, que justamente también nos coloca en el artículo 40 que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Entonces, este tipo de experiencia nos dice que no es imposible redefinir los marcos de convivencia, de introducir en la misma Carta Fundamental elementos que nos hagan reorientar las instituciones de acuerdo al interés de bien común. Yo creo que eso es lo que hoy día podría hacernos posible responder la pregunta. ¿Es posible que una asamblea constituyente nos ayude a controlar la corrupción en el Estado? Pues sí, si nos da facultades y posibilidades de incorporar en la deliberación a todos los involucrados y a partir de esa amplia deliberación construir una institucionalidad que dé cuenta de esta historia de control del poder absoluto del poder del Estado. La historia nos muestra que eso no ha sido fruto de las dádivas ni de la voluntad de los gobernantes, ha sido fruto de una experiencia de acumulación que ha logrado arrancar al poder la voluntad de ejercer ese derecho. Hoy día nosotros tenemos la voluntad de estar en esa lucha, pero es una lucha de largo aliento, que exige de nosotros una capacidad de articulación que supere justamente el nivel de fuerza que hoy día tenemos. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo posible? Pues no hay nada escrito. Es la historia la que se va abriendo paso a medida que la ciudadanía logra hacer posible sus sueños. Entonces, creo que hay que pensar que una constitución es justamente un modelo de organización del Estado, de instituciones públicas. Que eso tiene consecuencias después en la
forma cómo funciona la sociedad, las empresas, el ámbito privado. Pero fundamentalmente es la definición de las instituciones públicas y su control. Y ese control obviamente requiere que no solamente se autorregule mediante los propios controles intraestatales, sino que también incorpore el control social. Y ese control social ejercido cotidianamente. Es decir, la gracia o el proyecto inacabado, por cierto, imperfecto, pero que busca el nuevo constitucionalismo latinoamericano, es incorporar la variable social como un factor de control que va más allá de la Contraloría. Nosotros hoy día tenemos una Contraloría que es la que opera en Chile, y que parece que ejerce su función más o menos bien. Es decir, el gran problema hoy día no es en Chile que se estén robando los dineros públicos, porque si no viene la Contraloría que te cae encima, que te busca la boleta. Todos los que han desarrollado a lo mejor un proyecto con fondos del Estado van a darse cuenta que lo difícil que es rendir cuentas, y que es difícil en ese campo. No es el problema de la corrupción, el problema está en el ejercicio abusivo de otro tipo de poderes que desnaturalizan a la institución. Y por lo tanto, la principal función de la Constitución es definir el norte, la misión, el sentido. ¿Cuál es la función primaria de una institución? ¿Cuál es la misión que debe cumplir? ¿Cuál es el derecho que debe resguardar? Y eso justamente es lo que no tiene definido la Constitución del 80, porque permite, por ejemplo, que un sistema de pensiones no entregue pensiones, sino que se oriente a capturar recursos para que los capitalistas puedan enriquecer su fortuna. ¿Ya?